Quiero en esta oportunidad una vez más saludar a todas las personas que amablemente se han inscrito a nuestro canal. Para mí es un honor poder sumar a aquellas enseñanzas, aquellos principios que ustedes han venido aprendiendo a lo largo de la vida para que sus vidas sean más efectivas. Pero hoy no es la excepción. Desde aquí de Bucaramanga, donde hay una familia extraordinaria, como es la familia FSP, siempre estaremos listos para recibirlos a ustedes. No es una broma, pero antes de irse para el cielo, ojalá incluyan en sus agendas llegar a Bucaramanga y llegar aquí al Centro Cristiano FSP, la Iglesia de la Familia. Muchas cosas han acontecido, pero hoy quiero hablar del tema titulado Acontecerá. Bienvenidos a esta gran conferencia. Con este aplauso y este grito de alegría, les decimos a todos ustedes, bienvenidos. Nos alegra enormemente poder llegar a sus casas, a sus sitios de trabajo y a las diferentes naciones con un mensaje de vida y sobre todo un mensaje a tiempo. Deuteronomio 28, 1 y 2. Acontecerá, así dice. Y ahí tomé este pensamiento. Que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. ¿Cuántos? Todos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Cuando me expuse por primera vez a esta verdad hace años, para mí fue impactante poder entender que si no escucho la voz de Dios, hay muchas cosas que nunca me alcanzarán, que sencillamente le impediré que me alcancen. Pero cuando yo aprendí en ese tiempo que oír la voz de Dios hará que me conecte con cosas que me pueden alcanzar, eso me emocionó enormemente y desde ese tiempo he procurado no perder algo que creo que todo ser humano deberíamos capitalizar en la vida, y es no perder un espíritu enseñable, un espíritu aprendible. Ese fue el consejo que me dio uno de mis mentores hace años. Me dijo: Jesús, yo sé que Dios te usará para cosas muy grandes en la vida, pero nunca pierdas un espíritu aprendible y un espíritu enseñable. ¿Por qué? Porque esa es la dinámica de Dios. La persona que piensa que ya lo sabe todo se va a perder demasiado. Pero aquel que siempre reconoce que aunque sabe demasiadas cosas importantes, todavía hay algo más alto todavía que puede aprender. Esa persona es un terreno correcto para que Dios ponga las semillas de las verdades que nos conectan, que nos hacen aterrizar en un destino correcto, y de esa manera no darle puños al aire y no andar perdiendo algo tan valioso como es el tiempo, tanto el tiempo cronos como el tiempo kairos, el tiempo de Dios para nuestra vida. Entonces, antes de saber qué es lo que va a acontecer, yo quiero que miremos qué es lo que el Espíritu Santo nos dice que hay que hacer para que acontezca. Porque dice, acontecerá algo. Entonces, vamos a ver primero qué es lo que nosotros activamos, cómo activamos que acontezca eso que dice que acontecerá. Hay tres principios que harán que acontezca tres cosas que Dios dice que van a acontecer. Pero eso que hará que eso acontezca es lo siguiente. Número uno dice, si se oye la voz de Dios. Ese es el primer elemento. Si se oye la voz de Dios. ¿Cómo así? Es que hay personas que pueden pasar
40, 60 años o más sin que oigan la voz de Dios. Pero lo más terrible, lo más trágico, es que el ser humano, si no tiene cuidado, se acostumbra a vivir sin oír la voz de Dios. Y uno siempre tiene que estar escuchando algo. Solo que hay quienes procuramos ocuparnos para oír la voz de Dios. ¿Acaso la voz de Dios es algo así como ultratumba, como que Dios nos habla? No, no, no. Oír la voz de Dios. Recuerdo que un amigo oró en su casa, un empresario muy prominente en este país. Oró en su casa por algo que estaba viviendo y le dijo: Señor, ya estoy casi a la raya de decidir lo que debo hacer. Yo quiero oír tu voz. Y oró, luego se arregló, desayunó y salió. Y ese día no podía usar su carro, entonces tomó un taxi. Tal vez de su casa a la empresa le tomó como unos 17 minutos. Tan pronto él se sube al taxi, cierra, saluda al señor, le dice: buenos días, por favor me lleva a tal lugar. El taxista le dice: con mucho gusto, y lo miró al espejo y le dijo: mire señor, no sé por qué le voy a decir lo que le voy a decir. Y desde ese momento hasta que él se bajó del taxi, el taxista no paró de hablar. Y cuando mi amigo se bajó, entró a la oficina, se arrodilló y comenzó a llorar, porque el taxista le habló exactamente todo lo que él necesitaba saber para la decisión que debía tomar. ¿Qué pasó? Dios le habló a través de él. Entonces, Dios sí quiere hablar, pero si no queremos escucharlo, pues ni modo. Pero el Señor dice: si se oye mi voz. Dios nos quiere hablar como padres, como esposos, como ciudadanos, como líderes, como personas que tenemos la responsabilidad de ganar a otros para Cristo. Nos quiere hablar como personas que somos parte de su cuerpo. Él quiere hablarnos. Te pregunto con mucho respeto: ¿te parece absolutamente normal que hagas un examen y digas: pastor, yo no me acuerdo haber escuchado la voz de Dios? O sea, yo no sé si Dios habla o no habla. Si no tienes esa parte clara, deberíamos laborar en eso, porque Dios sí habla. Y Dios está listo para hablar. Yo quiero llamar tu atención y decirte: es una tragedia. ¿Es una qué? Pero con mayúscula, pasar los días, las semanas, los meses y los años sin oír a Dios. No, pastor, yo sí metí la pata. El muchacho es terrible. Esa muchacha es tremenda. Ese marido que yo tengo, esa mujer que tengo, ese negocio. Ay, no, pastor. Muchas de esas cosas que hoy se transformaron en un dolor de cabeza que no se resuelve, fue porque conectamos en cosas sin haber oído la voz de Dios. Pero podemos evitar todo eso y mucho más si tan solo vamos a un lugar secreto o público y le decimos: ya, Señor, yo necesito ir. Si no oímos la voz, entonces nos vamos a equivocar demasiado. Con mi familia conocemos a un señor aquí en Santander. Lo conocimos en una zona de deportes. Me gusta hacer a veces deportes extremos. Ese ya fue muy extremo y no he vuelto. Pero conocimos a un señor y al pasar el tiempo me lo encontré practicando otro deporte, pero yo me quedé mirando. Y entonces ya está invidente. ¿Qué le pasó? Pues él trabajaba en esta parte deportiva aquí en Santander, pero también trabajaba ayudando en una mina de piedra. Y el trabajo de él era ir a colocar los explosivos y ubicarlos bien y luego que alguien los explotara. Pues un día de esos, infortunado cualquiera, el hombre estaba colocando los explosivos y la persona encargada de activar el explosivo lo activó sin él haberse retirado. No murió, pero perdió sus 2 ojos y quedó marcado su cuerpo.
Y él me decía, yo no sé qué le pasó a ese hombre. No sé quién le dijo, si yo no le di la señal. Claro, el otro oyó una voz extraña. Él, el que activó los explosivos, dice que a él le dijeron ya, pero no era la voz del que tenía que decir ya. Y así hay personas que andan activando cosas y quien les dijo ya no fue Dios. Y por eso ¡prum!, explotaron unas cosas en la casa, en la vida moral, en todo. Entonces sí es necesario oír a Dios y saber cuándo es Dios el que nos habla. Cuando Dios nos habla pegado a la palabra y bajo los parámetros de su amor, que es su más grande manifestación para con el ser humano. Número uno, sí se oye la voz de Dios. Número dos, o sea, para que acontezca. Número dos, si se guarda la palabra de Dios. Sí se guarda. Pero no es el verbo guardar de esconder, porque dice pastor, en la casa sí guardamos la palabra. Tanto que no la encontramos la Biblia nunca para leerla y nunca la encontramos, ¿verdad? No se trata de guardar en cuanto a esconder. Se trata de guardar en cuanto a interiorizar. El apóstol Pablo dice, hagan morir, y da una lista de cosas. Idolatría, hechicería, enemistades, una lista enorme. Y dice Pablo, háganlas morir. Ahí no dice que el pastor venga y se las mate, se las fumigue, no. Nos manda a cada uno que las hagamos morir. Y entonces yo siempre dije, pero Pablo, ¿y uno cómo hace morir? Pues en el versículo 16 de Colosenses 3 está cómo se hace morir esas cosas de la carne. Y dice que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Entonces, cuando la palabra del Señor mora en abundancia en nosotros, esa palabra está guardada. Y cuando está guardada, recuerden que el Señor dijo, cuando vayan a tal lugar no se preocupen, ustedes abrirán la boca y yo se la llenaré de conocimiento, de palabras. Claro, cuando la palabra está concatenada en nuestro ser interior, en el momento que sea específico para usarla, la palabra será recordada por el Espíritu Santo. En estos días, leyendo a un escritor muy contundente en la edificación personal diaria, él dice, cuando las personas pasan pensando demasiado en sus problemas, van a tener preocupación. Pero si la persona cambia y deja de pensar en los problemas y comienza a pensar en la palabra de Dios, comenzará a tener revelaciones, comenzará a tener meditaciones en la palabra. Entonces, es bueno aprendernos de memoria los versículos, repasarlos. Eso es importante, llenar nuestra vida de la palabra de Dios, porque él dice, si oyes la voz de Dios, si guardas la palabra, entonces guardar la palabra tiene que ver con interiorizar. Cuando alguien tiene una joya de fantasía o algo sin valor, pues lo deja en cualquier parte. Ay, se me quedó tal cosa. Ay, que la compramos otra, no hay problema. Pero cuando alguien tiene un anillo, una prenda con diamantes muy costosa de miles de dólares, estoy seguro que no la pone en cualquier parte. Ahí ya se diseñaron las cajas fuertes, los sitios para guardar cosas de valor, porque eso es de valor. Entonces, quizás no guardamos en nuestro ser interior esas canciones o esos dichos. Sí, hay dichos que ya no los guardamos, como esos dichos que la gente tenía. ¿Qué hubo? ¿Cómo le va? Bueno, aquí como cuando usted era pobre. Eso ya no hay que guardarlo, eso hay que sacarlo. ¿Y cómo está de Guatemala para Guatepeor? Eso hay que sacarlo, eso no hay que guardarlo. Eso ya no es parte de nuestro equipaje para el resto de la vida. Pero cuando se trata de la palabra, oye, un momentico, ahí sí quiero guardarlo. En estos días vino una familia a nuestra casa y traían 3 niños. Y en la noche en nuestro devocional estaban los 3 niños ahí, familia. Y entonces hicimos el ejercicio de repasar y que ellos aprendieran un versículo de Eclesiastés 5:3 que dice,
el que mucho se preocupa tendrá pesadillas y el que mucho habla dirá tonterías. Y lo repasamos y te quedó claro, sobre todo al niño mayor de esa familia. Cuando ya casi terminamos, el niño de la mitad dijo: disculpe, pastor, ¿puedo hablar algo? Y entonces le dije que sí, pero no sabía qué iba a decir, y lo que hizo fue acusar a su hermano mayor. Ay, mi hermano hace esto, y dijo algo realmente tonto. No tenía que decirlo, pero como es un niño. Y entonces, ¿pero por qué dice? Y comenzó como, y el niño mayor, no. Al fin el niño mayor dice: hey, es que el que mucho habla dice tonterías. Mire qué tremendo. Hacía poco, y quedó el otro callado. ¿Y por qué quedó callado? No lo gritó, no lo amenazó, le dijo la palabra. Entonces, imagínate cuando un niño no quiere hacer caso y tú lo comienzas a entrenar y le enseñas esa palabra que dice: el necio con un regaño, perdón, el sabio con un regaño aprende, pero el necio ni con 100 golpes entiende. Imagínate eso. Cuando un niño se aprende, un momentico, yo soy sabio, con un solo regaño me basta, pero el necio ni porque lo muelan en el molino va a aprender. Eso es guardar la palabra. No la vamos a usar para condenar a otro, pero cómo cae de bien cuando uno usa la palabra para educar, para enseñar, para administrar, para el uso diario en nuestra vida. Eso es lo segundo. Para que acontezca, número 3, hay que hacer lo siguiente: si se pone por obra las instrucciones de Dios. ¿Cómo así? Poner por obra las instrucciones de Dios tiene que ver con establecer en mi estructura pensante que si lo que hay que hacer a diario lo dice la Biblia, yo no voy a cuestionarlo. Cualquier otra cosa que no diga Dios, vamos a evaluarla, vamos a revisarla, vamos a investigarla, pero si Dios lo dice, eso es para practicarlo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso no hay que buscarle vuelta de hoja. Uy, pero es que ese prójimo, pastor, no parece prójimo mío. Ese parece prójimo de otro, ¿verdad? Pero es nuestro prójimo. Honra a tu padre y a tu madre. Eso hay que ponerlo en práctica. No uses pesa falsa, no alteres el peso si vendes cosas de mercado, no lo alteres. Eso no tiene vuelta, eso hay que guardarlo. La honestidad, la vida íntegra, todo lo que sea, todo ese panorama, entonces hay que poner por obra los mandamientos. No solo los mandamientos capitales. El Señor Jesús dijo: un nuevo mandamiento yo les voy a dar. Y habló de amarnos los unos a los otros. Pero ahí no dice: ama al que te cae bien o ama al que te invita a almorzar. Jesús puso un grado de dificultad tan alto que dijo que hay que amar a los enemigos. Imagínate. Entonces, si tú descubres que hoy fuiste más contundente para obedecer la palabra que hace 6 meses o un año, vamos bien, porque estamos poniendo por obra la palabra. Cuando se oye, cuando se guarda y cuando se pone por obra, dice el Espíritu Santo que pasarán 3 cosas. Esas 3 cosas que pasan, la gente anda luchando por ellas todos los días. La gente estudia para lucharlas, para alcanzarlas. La gente trabaja 2, 3 trabajos a la semana. La gente le mete con ganas. No estoy diciendo que no hay que estudiar o prepararnos o trabajar o ahorrar. Claro que hay que hacerlo. Pero cuando se tienen en cuenta esas 3 cosas que dice la palabra, va a acontecer, dice, acontecerá. ¿Qué es lo que acontecerá? 3 cosas acontecen. La primera cosa que acontece: Dios trae exaltación. Dios trae exaltación. No sé en qué lugar leí o vimos un video en una enseñanza en algún lugar donde se mostraba a un campeón mundial cómo fueron a su casa con sus familiares y buscaron los trofeos que se ganó durante muchos años y estaban por allá tirados en la basura. Ya no, o sea, era una gloria que se sepultó y se acabó. Una cosa es cuando alguien es exaltado porque logró algo y en los medios o a través de las formas
normales o tradicionales se le exalta. Pero otra cosa muy distinta es cuando Dios exalta a alguien. Cuando Dios exalta a alguien, tiene que ver con darle a ese alguien buen nombre. Tiene que ver con asignarle a esa persona porque operó para que acontezca algo. Entonces Dios dice, bueno, como a este tienen que acontecerle tantas cosas, lo primero que yo voy a provocar que le acontezca es que será exaltado. Ustedes saben cuántos padres quizás afuera son exaltados, son buenos trabajadores, son buenos amigos, son los que más echan chistes, son los que le gastan a todo el mundo. Y bueno, quizás afuera, ese es el hombre o la mujer perfecta, pero dentro de la casa no hay exaltación, sino pura insultación, ¿verdad? Todo lo contrario. ¿Ustedes saben qué pasa si en nuestra casa Dios nos exalta? ¿Pueden imaginarse qué ocurre si Dios nos exalta porque nos da gracia? José estaba vestido de esclavo, fue contratado como un esclavo, pero Dios vino y lo exaltó porque el jefe Potifar lo miró y dijo, este tipo es tremendo, para mí este tipo no es esclavo, porque todo lo que él hace, Dios lo hace prosperar. Entonces fue Dios el que lo exaltó. Quizás la empresa no le dio reconocimiento, Dios lo exaltó. Entonces, eso es lo primero y necesitamos que eso acontezca, que Dios nos exalte. A Daniel lo exaltó Dios, porque Daniel lo encontraron orando 3 veces al día. Le dijeron, muchacho, quebrantaste las reglas aquí, condenado, lo metieron al foso de los leones. Aparentemente fue avergonzado, pero al siguiente día, cuando el rey mandó a abrir el foso de los leones y llamó a Daniel, Daniel le respondió, le dijo, señor rey, estoy vivo, aquí está Simba, está Mufasa, están todos los leones aquí de las aventuras del Rey León. No pudieron hacerme nada porque yo soy inocente y Dios envió su ángel y no me pasó nada. ¿Quién fue el que exaltó a Daniel? Pues Dios. ¿Quién exaltó a Esther? Pues Dios. Los que conocen de oratoria dicen que uno de los discursos más impactantes que puede haberse escrito en la historia fue el discurso que dio Pedro en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y la gente se asombraba porque decían, pero ¿ese señor? Sí, señor, vende pescado. Yo lo he escuchado todos los días, pescado, bagre, Boca Chico, La Mojarra. Ese es pescador, es del vulgo. Él no es ese hombre, ¿de dónde sacó semejante sabiduría? Pues el Espíritu Santo lo había llenado. Y Pedro fue tan exaltado, nadie creía que el pescador Pedro podría hacer lo que hizo. Llegó al nivel de que la gente acostaba a los enfermos en el piso y Pedro pasaba de tal manera que la sombra de su cuerpo cayera sobre los enfermos, y a medida que él pasaba, los enfermos se levantaban. ¿Quién estaba exaltando a Pedro? Pues Dios. Conocí un viejito que trabajó en una empresa de las más importantes del departamento. Un viejito muy querido. Pues mi amigo, lo aprecié siempre. Pero ese viejito era el menos estudiado, no sabía ni firmar, tocaba con la huella. Pero en esa empresa amaban ese hombre. Cuando en su época secuestraron a uno de los dueños de esa empresa, al primero que llamaron fue al viejito. Mire, don fulano, pasó esto, ya sabe las noticias, por favor, ¿cómo hacemos? Oremos. Y me llamó pastor, dije, listo, oremos. Y pasó el tiempo y uno de los secuestradores le dijo al señor, mire, vámonos, yo también quiero irme, y lo liberó. Y luego dijeron, mira, Dios escuchó tus oraciones. Al viejito Dios lo exaltó. Esa es una cosa que va a acontecer, que Dios trae exaltación. Lo segundo que va a acontecer cuando nosotros oímos, guardamos y ponemos por obra los mandamientos, es que vienen, diga conmigo, vienen. Levante su mano derecha, salúdese y diga conmigo, vienen las bendiciones. Diga, yo veo que vienen las bendiciones. Puedes mirar un poquito para atrás y decir, yo veo que vienen las bendiciones. Dígalo más fuerte, vienen las bendiciones. Diga, las veo que se están acercando las bendiciones. ¿Cuántos dicen amén a eso?
O sea, vienen las bendiciones. Dice, acontecerá que es, mira, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Vendrán, vienen. Ahí no dice, y ustedes van a ver cómo ustedes van a perseguir. No, bien, las bendiciones vienen. Nos están persiguiendo las bendiciones. Escúchame bien. Un trabajo es una bendición, pero Dios es la fuente de la bendición. Una carrera, una buena conexión, eso es una bendición, pero la fuente de la bendición es Dios. Las bendiciones vienen y de hecho Dios nos ha bendecido. Pero lo tercero que va a acontecer es que seremos alcanzados. ¿Seremos qué? Alcanzados por las bendiciones. Mira cómo dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Qué pasará con las bendiciones? ¿Nos qué? Dígalo más fuerte. Nos alcanzará. Dios mío, por años hemos hecho al contrario. Andamos persiguiendo las bendiciones y no es así. Según la Biblia, las bendiciones nos alcanzan. No hablamos solamente de plata, zapatos, ropa, carro, casa. Esos son añadiduras. ¿Cómo se llama eso? No estamos hablando de añadiduras. Una casa es una añadidura. Salud para vivir dentro de esa casa es una bendición. Una carrera, estudiar algo es una añadidura. Tener ojos para leer, pies para ir a la universidad, poder pensar, eso es una bendición. Porque ¿dónde compramos parte del kilo de masa encefálica para aprender la cuántica y todo eso? ¿Dónde? Tener eso es una bendición. Entonces, el problema es que la gente, ¿por qué no vino el viernes? No, pastor, yo ando atrás de una bendición. No, está agarrando la burra por el rabo, así no es. La Biblia dice que las bendiciones nos persiguen y nos alcanzan. Pero como la gente anda tratando de alcanzar las bendiciones, dice, espere, Dios me mandó que te alcance. Pero para dejar todo más claro todavía, quiero que miremos por lo menos 3 bendiciones que ya nos alcanzaron. Número 1, o 3 bendiciones. Nos alcanzó la bendición de ser nuevas criaturas. Porque ¿a qué institución vamos que logren hacernos nuevas criaturas? Criatura habla de creación. El apóstol Pablo, que era un criminal, un asesino contra la iglesia, él dice, cuando yo llegué a Cristo, me hizo nueva criatura. Él dice que cuando llegamos a Cristo somos nuevas criaturas. Eso es una bendición. Que te alcanzó, que ustedes y yo no la perseguimos, nos alcanzó. Que aprendas a operar como nueva criatura que eres, eso es otra cosa. Porque hay gente que llega a Cristo, pero sigue operando de acuerdo a la vieja criatura. Entonces la vieja criatura opera con la malicia indígena, con la vuelta, con la cosilla, con la palanca, con el chanchullo. Está en Cristo, pero quiere operar con la antigua criatura. Llegamos a Cristo, Él nos hace nuevas criaturas y ahora nos toca que agarrar el manual y aprender a vivir y a operar como nuevas criaturas. Pero ser nueva criatura, eso es una bendición que no nos va a llegar en el 2024. Es una bendición que ya nos alcanzó en Cristo Jesús. ¿Dicen amén? Otra bendición que nos alcanzó: recibir el mandamiento del amor. No hace mucho tiempo leí un artículo después que vinieron a Colombia unos conferencistas de talla mundial. Vino el señor Gorbachev, vino el señor Clinton y otro más, eran 3. Cuando yo llamé para averiguar cuánto costaba ir a esa conferencia para líderes nacional, eran millones que costaba, miles de dólares, pero ya no había cupo. Y al pasar el tiempo, esta revista, este periódico,
hizo como una síntesis de las enseñanzas o conferencias de estos gurús de la motivación mundial. Y recuerdo que leí como 2 o 3. Dice que ellos enseñaron que para que una persona tenga éxito en la vida, tiene que amar. Que el amor es demasiado importante. Imagínate, descubrieron el agua mojada. Si Jesús dijo hace cientos de años: yo les voy a dejar un nuevo código de vida, ámense los unos a los otros. El amor. Ustedes y yo no es que vamos a comprar por kilos o por metros el amor. El Espíritu Santo nos dio ya ese amor. Eso es una bendición, porque muchos de nosotros no fuimos enseñados a amar, no nos entrenaron para amar. Más bien crecimos como con faltos de amor. Pero nos bendijo el Señor dándonos un mandamiento del amor. Y la tercera bendición, que no es que nos va a alcanzar, es una bendición que ya nos alcanzó, es ser templo del Espíritu Santo. Escúchame bien. Ustedes y yo no somos vecinos del Espíritu. Ustedes y yo somos la casa donde vive el Espíritu Santo. Esa es la mayor bendición que tenemos. ¿Qué piensan ustedes que quería expresar el salmista cuando dijo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado? ¿Cómo podrías ir a la cama y decir: Señor, me voy a acostar a dormir, voy a descansar en paz, porque solo tú? No eres tú y el carro. Puede ser que el carro falte, pero solo tú. No eres tú y la novia, o tú y el novio, o tú y el amigo, o tú y el empleo y la empresa. No. Puede ser que todo lo demás falte. Quien está diciendo eso no era un empleado que ganaba el mínimo. Era un rey que manejaba billones de dólares. Y él decía: no hay problema, Señor. Solo tú me haces vivir confiado. Te alcanzará ese tipo de convicción en la vida. Y entonces seremos personas mucho más contundentes en aquello que hacemos, en aquello que emprendemos. Porque hay tanta gente que opera como si su ser interior estuviera hueco y vacío, porque ellos todavía no operan como personas conscientes de que dentro de ellos vive el Espíritu Santo de Dios. Hace unas semanas, muy temprano, el Señor pudo hablarme a mi corazón y decirme: Jesús, convoca de nuevo a tus hijos a que piensen en alguien que siempre estará con ellos, el Espíritu Santo. Quizás tu papá se fue, tu mamá no está. Quizás puedas calificar algunas escenas de la vida como injustas o como abandono. No hay problema, el Espíritu Santo nunca renunciará a nosotros. Que Él viva en nosotros, esa es una bendición que ya nos alcanzó. ¿Por qué pensamos bendición que nos va a alcanzar en el sueldo que podemos ganarnos el próximo año? Esa es una añadidura que vendrá por las bendiciones que ya nos alcanzaron. Tú que me estás mirando, piensa, por favor. Hay bendiciones que ya te alcanzaron. La bendición del perdón de tus pecados, la bendición del Señor quererte restaurar en todas las áreas de tu vida. Eso te está tocando las puertas. Déjate alcanzar por eso. Pero sobre todo, permite que el Espíritu Santo viva dentro tuyo. Y si ya lo tienes, haz equipo con Él, porque el Espíritu Santo junto contigo son el equipo ganador, el mejor equipo del mundo. Señor, yo bendigo a todos los televidentes, a la gente que nos ve a través de las redes, y te pido, Dios, que tus bendiciones integrales les continúen alcanzando ahora y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia despedimos a todos nuestros amigos con un fuertísimo aplauso y un grito de júbilo, porque Dios hará que las bendiciones nos alcancen. Hasta pronto, muchas gracias.